Capítulo 16. Por la primavera del año siguiente de 1493, llegó a la isla de La Palma un navío con 300 hombres de armada y 2 carabelas con pertrechos necesarios para la conquista de Tenerife, y asimismo recibió largos ofrecimientos Alonso de Lugo que pidiese cuanto hubiese menester, que lo enviarían muy cumplidamente muchos caballeros andaluces y el duque de Medina, y con mucha facilidad juntó su ejército y pasando a la isla de Tenerife al puerto de Añazos salió a tierra día de la Cruz de Mayo de este año sábado a mediodía. Puso por sus manos una cruz grande en la playa, y celebrase la fiesta este día, y el siguiente con misas y oraciones pidiendo a Dios la victoria contra los enemigos de la fe. Luego se hizo un fuerte de tapias y reparó la gente, y procuraron con los caballos correr a tierra y traer alguna espía. Súpose que la isla era dividida en 2 reyes, y 12 o más capitanes que guardaban sus territorios dándose socorro unos a otros, y como tendrían hasta 10.000 hombres de pelea y estaban aguardando este tiempo que vendrían a destruir las gentes de Levante, sus enemigos. Y viendo los cristianos que el enemigo no hacía por pelear, ni se dejaba ver prevenida la gente fueron marchando una cuesta arriba, que es hacia un hermoso valle donde se hace una ciénaga con mucha agua llovediza estancada rodeada de buena arboleda silvestre y de paso llegar al término o lugar de aquel señorío llamado Taoro y el reyezuelo Bencomo envió al encuentro una escuadra de muchos gentiles armados de palos montantes de sabina y acebuche y piedras rodeados al cuerpo desnudo unos capotillos de cuero. Venía capitaneándole un robusto gentil a modo de doramas, estando a una vista hizo alto Alonso de Lugo, y envió un mensajero de paz pidiendo la amistad y obediencia a los reyes de Castilla, volvió diciendo que en nombre de su rey preguntaba si Goñe Tinguaro que es el capitán, cuál fuese el motivo de venirse de aquella tierra. A todo respondió con valor demasiado que amistad no necesitaban de algún señor extranjero en cuanto a la paz que pedía que ahora no traía licencia de Quebey, que es el rey, para pelear ni tampoco admitía visitas de hombres forasteros que luego se saliesen de aquella vega, y la respuesta de su rey verían en la playa del mar, y quedando medio reconciliados unos y otros, se volvió Alonso de Lugo al fuerte de Santa Cruz el cual se guarneció, y amplió lo mejor que pudo haciendo saeteras y reparos. Llegó al real un capitán llamado Jaineto, que traía un presente de cabras y puercos en nombre de su rey de hacia la parte del sur llamado Añaterbe y que si se les ofreciese más de lo que había en la tierra lo pidiesen y se fuesen porque se lo estimaría muy mucho, fue el regalo bien recibido y respondiéndoles no había lugar el irse sin hacer el mandado de los reyes de Castilla y hecha provisión de carne y puesta la gente en orden para volver a Taoro atravesando a la otra parte de la isla que aún dicen no habrá 5 leguas a un buen puerto llamado Orotava. Mandó que fuesen a él 2 navíos para lo que se ofreciese marchando Alonso de Lugo con su gente se refrescaron, y comieron en la laguna y prosiguiendo por un camino que llaman de Centejo, hallaron cantidad de cabras sin pastor, y en aquel día desde la madrugada que salieron vieron hombre alguno, juzgando volverse mejorados con la presa fueron a las 3 de la tarde acometidos de Tinguaro con tanto esfuerzo y valentía y tanto número de gentiles que para cada cristiano había 10 gentiles, perdióse el ejército y el caballo de Alonso de Lugo. Diole el suyo un soldado en que pudo huir con una pedrada en la boca. Llegaron a Santa Cruz sin orden ni armas ni fuerzas apenas para embarcarse, salíosle otra escuadra al paso más valerosa que los primeros con que demandados retrocedían por partes peores, y despeñados los cristianos seguidos de los guanches hasta dentro del agua para coger las lanchas, escapáronse pocos, y pusieron sitio al fuerte del Real. Por la otra parte de la Orotava caminaron en busca de los navíos algunos 60 canarios y 6 o 7 portugueses todos nadadores que aquella noche por no poder coger los navíos se fueron a una baja y a la mañana con la ropa hacían seña a los navíos les socorriesen y estos dieron aviso de la pérdida y volviendo a Santa Cruz hicieron levantar el sitio y desamparando la isla llegaron a Canaria bien sentidos unos y otros del suceso. Algunos días tuvo que curar de la pedrada Alonso de Lugo sentido de la pérdida y derrota, pues no llevó a Canaria 300 hombres y los más heridos, buscó luego letras de cambio que halló en ciertos genoveses para Cádiz y Sevilla, remitidas a don Juan de Guzmán duque de Medina para que enviase gente y lo demás que se pedía ser necesario, y salió de Canaria el navío a mediado junio de 1494.
En este año, por los fines de octubre, llegaron a este puerto de la isleta 3 navíos de armada para la conquista de Tenerife, 600 de pelea que remitió con todo lo necesario muy cumplidamente el duque de Medina Sidonia. Eran veteranos que habían servido en las guerras de Granada, andaluces, extremeños y de Tierra del Condado, con más de 50 aventureros, y juntando el capitán Alonso Fernández de Lugo más de 100 canarios, y por capitán maninidra ya cristiano llamado Pedro, desde que estuvo en Lanzarote con Diego de Herrera. Fue don Fernando Guadarteme Guayedra y Pedro Mayor, hermano de Juan Mayor, que se ofrecieron por camaradas a servir a sus altezas, y por alférez de a caballo Juan Melián de Lanzarote, casado con hija de Alonso Saimes de Sotomayor, que llevó 50 caballos a cuenta de Alonso Saimes comprados a algunos conquistadores, y otros que fueron de Pedro de Vera secuestrados, y doña Inés Peraza ayudó desde Lanzarote con bastimentos de pan, y carne salada, y quesos, y salieron de Canaria todos en 6 embarcaciones, y antes de mediado noviembre del propio año dieron fondo en el mismo puerto de Santa Cruz. Salieron a tierra, y fabricaron otro fuerte sobre los primeros cimientos de la primera que arrasaron los guanches. Buscáronse espías, y dieron por aviso que no tenían gente junta de pelea para venir a buscarlos a la playa, porque había gran mortandad en toda la tierra, o ya fuese ser apestados por la corrupción de más de 2000 cuerpos que quedaron por enterrar el año pasado en la batalla de Centejo, habían muerto de la enfermedad que los españoles llamaban modorra, que no duraba más de 3 días, acordaron los capitanes de ir en busca del enemigo, y un domingo de madrugada, día del apóstol San Andrés, marcharon la cuesta hacia la vega de la laguna. Vieron en lo alto al enemigo ya prevenido en 2 escuadras de más de 3000 hombres cada una, traían armas de acero, espadas, rodelas, chuzos que habían quedado de la victoria pasada, y algunas banderas tendidas. El capitán gentil traía una buena partesana que con ella hizo mucho daño en los caballos, aunque los gentiles se hallaban de puesto mejorados. Luego le desampararon fingidamente, y allí se les empezó a dar la batalla a cosa de las 7. Haciendo una ala acometieron con grandes voces pedradas, dardos tirados a mano y montantes de palo, y demás armas de acero. Los caballos les derrotaron por muchas veces y fue la victoria dudosa por 2 o 3 veces. Los cristianos apellidaban con grandísima devoción los santos de su advocación, y siempre a la Virgen Santísima del Rosario, y Alonso de Lugo en altas voces llamaba al Arcángel San Gabriel, y a Nuestra Señora de las Nieves su devoca, y otros a Santiago. Viendo los cristianos en gran peligro al esforzado Lugo perseguido de gentiles, le mudaron el espaldar de grana porque le buscaban, y le dio otro azul Pedro Mayor más, aunque veían en otro la grana o desconocían a Lugo. En fin, entre tantas dudas, cerca de las 10 del día se fue reconociendo en el enemigo flaqueza, aunque les había venido otro buen socorro de gente no era tan brava, y acometiendo 10 u 12 de a caballo contra el capitán Tinguaro, que tenía la partesana, lo alancearon y atropellaron, y llegó uno de a pie con un chuzo, le acabó de matar a golpes y heridas. Fue cortada la cabeza, y puesta en un palo se llevó en alto, los guanches huyeron todos. A una fue señalado en proezas de valor Pedro Mananidra, que antes de darle la batalla le vio a Alonso de Lugo temblar las rodillas y los dientes, y todo el cuerpo. Le dijo: pues ¿cómo es eso? Respondió: es que temen las carnes donde el espíritu las ha de entrar. Murieron casi 200 cristianos, y muchos heridos, y caballos muertos y heridos más de 20, de los enemigos más de 2600. Procúrase pasar la noche en la mejor forma de guardia que ser pudiese por tener el enemigo a la mira. Al amanecer se prevenían muchos para dar a los cristianos otro asalto no menos fuerte. Jalábase entre ellos el rey Bencomo, a quien Alonso de Lugo envió un recado con la cabeza de su capitán Tinguaro ofreciéndole la paz y amistad de parte de los reyes de Castilla, y que no dejarían la tierra hasta perder primero todos las vidas, y cuando así fuere otros más fuertes y mejores vendrían a quitarles la tierra y destruirlos. Y que si favoreciese Dios a los cristianos, que allí veía la victoria de ayer en la cabeza de su mejor capitán. Y aquí tomó parecer, y consultó lo que haría, y vino a la presencia del rey un cigoñe que es un adivino o brujo, y dijo que el diablo le había dicho que estaban muchos más hombres previniéndose en las partes de oriente para venir a destruir esta tierra, habitarla y dividirla entre sí, y que esto era infalible por cuanto importaba admitir la amistad. Volvió el rey a enviarle la cabeza a Alonso de Lugo diciéndole que cada cual hubiese guardar bien la suya.
Poco a poco fue el ejército marchando al puerto de la Orotava para tener allí la invernada, enviando a que fuesen de Santa Cruz los navíos a la Orotava y uno fuese a Canaria a dar aviso del estado tan bueno de las cosas y a pedir a toda prisa socorro de bastimento y alguna más gente. De todo hubo mala respuesta por la carestía de aquel año, y viendo que la isla toda de Tenerife padecía larga hambre con la grande epidemia, que iba en aumento, tuvieron acuerdos de los más prácticos capitanes y soldados de por ahora dejar la conquista para otra ocasión y volver a Canaria. Otros hubo del contrario parecer, porque atrasaba y perdía en un punto todo lo ganado, y que así no se desamparase la tierra. Enviaron a España a pedir el socorro diciendo el punto en que se hallaba esta conquista. Considerando que fuerzas humanas, y menos con tan poca gente, se había de proseguir en tal empresa, estuvieron algunos días suspensos sin salir a recorrer la tierra hasta que la necesidad hizo salir a algunos 20 hombres así de a pie como de a caballo en busca de ganado u otros bastimentos. Llegaron a unas sierras algo distantes y hallaron buena presa de ganados cabríos que trajeron al real. Después de 3 o 4 días se aparecieron muchos guanches armados contra los cuales se fue a pelear, que al principio se defendían algún tanto, mas después huían, y aunque les venía socorro el pelear era de desalentados y enfermos, iban de allí a la costa del mar donde se hallaban muertos de hambre y pestilencia, que ambas cosas les eran muy crueles. Entrado el año siguiente de 1495, saliendo más largo a correr la tierra, se descubrió en una mañana sobre unas sierras cantidad de gente armada que luego desapareciendo se dieron a entender que huían, mas una vieja les salió al encuentro a los cristianos y dijo que hacia aquella parte hallarían cierta población sin gente con cantidad de bastimentos, y esto en altas voces. Viendo que querían retirarse al real, diéronle crédito y a poco les salió una buena emboscada que fue con el favor de Dios desbaratada, porque estaban todos enfermos cayéndose muertos de sus pies. Allí había grandes cantidades de cuerpos, unos cerca del agua muertos, otros emparedados en cuevas y paredones a modo de hornillos, y todo era horroroso, y entrado el tiempo de la Cuaresma no parecía un hombre vivo por todos aquellos campos y sierras. Procuraban los cristianos caminar siempre por las costas más descubiertas a los vientos del norte y oriente, y habiendo llegado al territorio llamado Guimar, hallaron a algunos gentiles que venían de más buena voluntad que otros de otras partes, que les causó novedad y fueron llevados a una cueva donde adoraron la imagen de Nuestra Señora de Candelaria, y de ver a los cristianos de rodillas y tan humanos lloraron de gozo, y se venían al dominio de los españoles con verdadero rendimiento, con los brazos cruzados a ser amigos. Habiendo estos quedado de paz, la guardaron siempre sin pelear en adelante. Volvieron los cristianos al real de Taoro, donde les llegó el socorro que esperaban de España, y aunque toda la isla padecía tanta enfermedad, solo se libraron sin entrar en ellos la peste del territorio de Guimar, devotos de la Virgen, y el real de los cristianos gozando del aire puro del norte. Y menos daño que otros tuvieron los que se juntaron a la parte de Naga, que es territorio de Taoro. Iban algunos cristianos por mandato de sus capitanes a traer a algunos gentiles para darles de comer y hacerlos cristianos. Y sabiendo ellos el buen trato pedían el bautismo, mas otros no desistiendo de la guerra, aunque muy pocos, se fortificaron en la sierra de Tigaiga, a donde se fue a ponerles sitio allí cerca al pie de la sierra, y estando los dos ejércitos a la mira uno en frontera de otro sin venirse a las manos, y siendo de ambas partes muy pocos, se llamaron los dos realejos, que aún hoy conserva este sitio estos nombres pasados. Algunos días se vinieron los guanches haciendo señas de paz a pactar con Alonso de Lugo, que les guardase la palabra de no hacerlos esclavos ni sacarlos fuera de la isla, y aquí dio fin la conquista de Tenerife día 26 de julio, domingo por la mañana, día de Santa Ana, año de 1495, habiendo durado 2 años y 2 meses. Diose luego aviso a sus altezas enviando a España 7 guanches los más nobles, y dejando Alonso de Lugo bastante guarnición, dio la vuelta a La Palma sobre ciertas discordias que luego apaciguó. Tuvo cédulas de repartimientos que dio muchos, y los mejores tomó para sí Alonso de Lugo, y título de adelantado y justicia mayor de la isla de Tenerife por toda su vida, y las más tierras y aguas tuvo en término de Tacoronte, y en Taoro, que es hoy vínculo del conde de Talara, tuvo mucho también don Juan de Guzmán, duque de Medina, que después los fue dando, y desasiéndose de sus repartimientos poblase la isla de castellanos, genoveses, flamencos, portugueses, franceses y de otras naciones. Fabrícase la hermosa ciudad, toda es cuadro de calles encrucijadas, que por cualquiera parte se ve el campo.
En la vega de la laguna hiciéronse molinos de viento por la poca agua que tiene solamente para los vecinos. En lo ordinario plantáronse cantidad de viñas de malvasía traída de Levante con otros viñedos, flores, hierbas de olor, aves domésticas que todo ha producido mucho y bueno. El trato de los vinos ha dado mucho aumento y honores a sus moradores con el comercio del norte, y así está toda la isla bien poblada de gente y cultivada y plantada más que otra alguna de las Canarias. Mandáronse volver a España algunos soldados de la hermandad que fue instituida por el rey don Fernando el Católico el de 1476, y comerciaban estas islas muchos portugueses desde que el rey don Fernando hizo pases por 101 años con Alfonso de Portugal, esposo de la Beltraneja, siendo primero en batalla, puesto en huida el portugués pidió paces el de 1479 y luego instituyó el santo oficio de la Inquisición porque de Portugal se pasaban muchos hebreos de nación y ley a Castilla, y en España había muchos que infestaban con su doctrina a la evangélica. Y habiendo sus altezas ganado a los moros todo el reino de Granada el de 1492 en este mismo desterró casi 200.000 familias de judíos de España que se derramaron por diversas partes, los más fueron al norte y a Levante, y después se instituyó en Canaria el tribunal de estas islas del Santo Oficio año de 1526. Celebró el primer auto Canaria y se castigaron y desterraron muchos flamencos por herejes. Asimismo se descubrieron las Indias por una embarcación que venía a la isla de La Palma con bastimentos desde Moguer, y desgarrando con temporal descubrió las islas de Barlovento, y después de varios accidentes, llegaron a La Palma donde Cristóbal Colón recogiendo la derrota de los españoles dio noticia a la Europa de esta parte del mundo entonces nueva muy sabida de los romanos y cartagineses como diremos en el libro. Y viendo el rey don Fernando que los moros fingidamente se hacían cristianos y volvían a ser lo que eran de antes en el año 1502 desterró al África a todos los que no quisieron convertirse que fueron muchos, y 2 años después murió la reina doña Isabel, y 12 después murió el rey católico, quedando en el reino su hija doña Juana, mujer que fue de Felipe el Hermoso, y su nieto Carlos V reyes de España que hicieron largas mercedes y honras a estas islas de que sus cabildos y ciudades gozan y veneran como de príncipes tan católicos y celosos de la honra de Dios nuestro Señor. Tiene la isla de Tenerife por escudo de armas al arcángel San Miguel armado con lanza y bandera y escudo sobre el monte de Teide y debajo ondas de agua y a los lados Castilla y León y alrededor orlado de letras. Y los apellidos de Mesa, San Martín son del reino de Granada. Llerena Carrascos de Extremadura, Benítez y otros de soldados llanos y aventureros que envió con los armadores el duque de Medina Sidonia don Juan de Guzmán y algunos criados suyos y pajes. El apellido Viña tiene parientes en Salamanca que yo allí conocí y supe de ellos mismos y algunos portugueses de apellido vizcaíno, otros que de Génova por no haber sabido de dónde vinieron.